Cuando Evangelion terminó, todos se preguntaron qué es lo que seguía para Gainax. Es por eso que fue una sorpresa total cuando anunciaron que sería una comedia romántica escolar. ¿Qué rayos tiene esta historia que hizo que Hideki Anno quisiera seguir produciendo anime? Revisemos el tomo número 1 de Karekano, las circunstancias de él y ella. Kareshi Kanoyo no Jiyo es su nombre completo. Y si pueden asumirlo correctamente, esta es una obra de casi 30 años de antigüedad. Así que yo creo que entraría como clásico sin ningún problema. Ahorita hablaremos de la historia y de su complicada situación con el anime. Primero vamos a empezar hablando de la edición porque este es un caso muy particular. Verán, aquí en la portada nos encontramos a nuestros dos protagonistas, Soichiro Arima y Yukino Miyazawa. Están dentro de este círculo que recuerda un poquito a los retratos de 15 años y el rotulado que utilizaron en este estilo cursiva pues tampoco ayuda mucho, la verdad. Parece hasta una invitación. Por arriba tenemos el título, por abajo tenemos el nombre de la autora, Masami Tsuda, y arriba a la derecha, dentro del mismo margen, nos encontramos el número del volumen. Finalmente por debajo tenemos el sello de Distrito Manga. Todos estos elementos nos los vamos a encontrar en un acabado de barniz a registro muy delgadito. Casi no tiene relieve, simplemente se siente la diferencia de material. Vean por ahí cómo se refleja la luz. Ahora, no tenemos con qué comparar este rótulo porque esta es una edición inventada, por así llamarlo, ya que no es un tankobon regular, es más bien basado en el Bunkoban, que es una edición de 10 volúmenes a diferencia de los 21 que son en total. Un poquito más grande que 2 en 1, por ejemplo este primero tiene más de 400 páginas, así que sí, pueden tener sus opiniones variadas de esta portada. A mí no me gustó del todo, pero tampoco me parece una aberración ni nada por el estilo. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, porque de mínimo es algo exclusivo de la editorial, no se lo van a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Por atrás mantiene un estilo bastante sencillo, nada más arriba tenemos una imagen de Yukino una vez más, junto con la sinopsis en la parte del medio. Por debajo tenemos el sello de Distrito Manga, es una lectura recomendada para mayores de 13 años. Así es como se va a ver el lomo en el librero. De arriba hacia abajo tenemos el título, la imagen de los dos protagonistas en el medio, después tenemos el nombre de la autora, el número del volumen y concluimos con el sello de Distrito Manga. Todos los elementos, a excepción del número y del logo, van a venir en barniz a registro. Esta es la edición interior, con un color salmón que me gusta mucho en la parte de adentro. Nada más mantenemos este marco en óvalo junto con el título en la parte del medio y demás partes de los créditos, mientras tenemos un acabado brillante por acá, en lugar del barniz a registro por fuera. Por atrás nada más tenemos unas flores, si alguien sabe cuáles son, déjenmelo en los comentarios también, ya saben que yo soy muy malo con eso. Y finalmente así es como se ve la parte del lomo por aquí. Las pestañas son sumamente sencillas, aquí nada más tenemos las mismas flores pero en color en esta ocasión, mientras que por la parte de atrás nada más tenemos el color verde. Y ahora, esto parece que nos dejaría sin mensaje del autor, pero no es el caso. Al final nos van a incluir el diario de Tsuda, que es un pequeño cómic de 2 paneles por parte de la autora donde nos va a contar un poquito acerca de lo que sintió en este relanzamiento que tuvo en Japón Karekano. De hecho aquí se confirma que está basado en el Bunko, y pues nada, aquí nada más nos va a ir comentando en retrospectiva lo que iba haciendo publicar estos volúmenes y leyendo una vez más su historia, ya con unos cuantos años más de experiencia sobre ella. Me gusta mucho cuando los autores agregan este tipo de cosas. También de vez en cuando y cuando la historia lo necesite vamos a tener capítulos especiales, así que esta es una forma bastante completa de experimentar la historia de Karekano en primer lugar. Y hablando de experimentar la historia original, tenemos que hablar sobre la situación del anime, y es que si lo viste, de todos modos te recomiendo que te pases al manga. Y es que verán, para empezar, el anime ni siquiera terminó, literalmente Gainax dejó de producirlo porque entre que se quedaron sin dinero y como que estaban teniendo problemas con la producción, pues de la nada dejaron de salir capítulos. Y encima como que el anime estaba un poquito más orientado a seguir la parte de la comedia de esta obra y no le daban tanto foco a la parte dramática de la misma. Así que sí, puede que si viste ese anime originalmente, te gustara la comedia de la obra, nada más te quiero avisar que a lo mejor no te vas a encontrar tanto por acá. Por eso te recomiendo que leas desde el principio este manga, para que entiendas la vibra desde la concepción de la misma autora. Aquí sí tenemos acreditada la producción editorial, es un trabajo de Barba Inc. con diseño de Daruma directamente. Y por el tipo de rotulado que tenemos en todo el manga, yo creo que es quienes han estado haciendo la mayoría de sus producciones editoriales para Distrito. Es una obra con mucho diálogo en algunas partes, por lo que es indispensable que tengamos un buen manejo de bocadillos, y aquí sí lo podemos ver. Hay muchas páginas también que tienen estos carteles, ya que representan más bien pensamientos en lugar de diálogos, y también utilizan suficientemente bien el espacio para poder distribuirlo por todos lados. Tenemos unos muy buenos materiales, nada más que tenemos muy poco gramaje, vean, se transparenta mucho en las partes blancas, y lamentablemente al ser una historia que tiene mucho espacio para la introspección y los pensamientos, pues también tenemos mucho espacio en blanco, así que sí se logra notar mucho. Ven, este tipo de páginas es el que se repite
repite mucho, con espacios completamente vacíos para dar a entender que estos dos están en su propio mundo. Pero ya después, cuando tenemos la página un poquito más llena, ya no se ve tanto esa transparencia. Finalmente, sí, esta obra sufre mucho del moiré. Ven, aquí podemos ver la camisa de Arima, que se ve básicamente como si tuviera un estampado de cuadros, pero no, es parte de la impresión. Afortunadamente, solo es en un tipo de grises, que es en el que suele estar en el cielo y así. Fuera de esos, los entramados que son un poquito más grandes no se ven con el moiré que les comento, así que tampoco es como que te saque de la lectura. En realidad, no mucho moiré lo hace, pero sí es notable, la verdad, así que hay que mencionarlo. La traducción ya saben que es una adaptación para México de la traducción española, nada más que aquí sí se quedó un poquito corta. Es cierto que no hay voceo en ninguna parte, pero sí hay algunas expresiones que no terminaron de adaptarse del todo. Por ejemplo, lo primero que noté fue que hay partes donde usan el no veas y cositas así, que si bien no están mal, una vez que ya has leído algunas cosas en español de España, sí logras notarlas, la verdad. Yukino Miyazawa es la estudiante perfecta. Inteligente, hermosa, atlética, servicial, pero sobre todo muy humilde. O bueno, eso último se lo inventó ella. La verdad es que Yukino es una egocéntrica y vanidosa de lo peor. Su verdadera personalidad es la que muestra en casa, siempre sintiéndose superior a los demás, mientras que la chica perfecta que finge ser en la escuela no es más que un plan para poder recibir los elogios de todos en todo momento. Y ahora que acaba de entrar a la prepa, cree que es momento de llevarlo al siguiente nivel. La misión de Yukino para este primer año es conseguir una pareja perfecta, a su nivel académico y de alto prestigio, que la ayude a ser la envidia de todas en la escuela, y afortunadamente para ella, existe el individuo perfecto para ese puesto. Soichiro Arima es el único alumno con calificaciones iguales a las suyas, además de ser guapo, destacado en deportes y la persona más servicial del mundo, lo que en su cabeza lo ha vuelto su enemigo jurado, pero al mismo tiempo la persona que quiere como pareja. En fin, la trama de esta obra se va a centrar en Miyazawa, investigando todo de Arima, luchando entre clases para poder enamorarlo, mientras que a la vez intenta mantener esta imagen falsa de niña bien intencionada, que se ha preocupado por mantener durante tantos años, valiéndose de su inteligencia, diseñando planes para acercarse al chico, que puede que la lleve al siguiente. Yukino ya le gusta a Soichiro. ¿Qué? Que Yukino ya le gusta a Soichiro. Pero ¿y entonces qué hacemos con la trama? No te preocupes, yo le sigo. Sí, así es. Ni los planes más refinados de la chica hubieran podido predecir esto. Y por si fuera poco, eso no es lo único que le iba a agarrar por sorpresa, ya que luego de que Yukino huyera de la confesión, Soichiro iría a visitarla a su casa para recoger un disco que le había prestado, presenciando así, por accidente y por primera vez, a la verdadera Yukino Miyazawa. La burlona, la criticona, la temperamental, la vanidosa, esa que había estado ocultando desde hace mucho tiempo atrás. Arima, luego de ver la realidad de Yukino, empezaría a chantajearla con contarle a todos sobre su verdadera personalidad, y la traería de asistente durante las próximas semanas, lo que desconcertaría por completo a la chica. ¿Será que la persona que creía perfecta no era más que un típico adolescente aprovechado? Pues la respuesta a esta pregunta es la que daría inicio a la trama. Resulta que en realidad, Arima todo este tiempo la había tenido de asistente, porque quería tenerla cerca, porque la verdadera Yukino, aquella que había visto por accidente, lo hacía sentir algo que jamás había sentido antes. Esa personalidad que Miyazawa describía como mentirosa, vanidosa y mimada, llenaba a Arima de alegría, y lo motivaba a ser alguien completamente diferente, también a él. El chico había sido abandonado por sus padres, y vivía con sus tíos, una pareja de doctores, dueños de un hospital. Durante años, con tal de probarle a su familia que no iba a terminar igual que sus padres biológicos, y a manera de agradecimiento con los tíos que lo habían acogido, Arima construyó una versión falsa de él, inteligente, acomedida y ejemplar, pero falsa, a final de cuentas. Y fue solo con Yukino con quien sintió que podía dejar todo eso atrás, para ser simple, divertido y honesto, para ser el Soichiro real que llevaba años oculto debajo de tanta capa de hielo. Estas son las circunstancias de él y ella, de dos adolescentes que inician la prepa con un montón de peso en sus espaldas, ella por vanidad y él por un pasado tumultuoso, y finalmente ambos han encontrado en el otro un apoyo en el cual descansar. Sí, yo sé lo que están pensando, esto no es más que otra comedia romántica adolescente. Y aunque en parte tienen razón, la verdad es que tanto en historia como en personajes hay mucha más profundidad aquí de lo que parece. El complemento perfecto que son Arima y Yukino es increíble. Desde la construcción de sus motivaciones ya se muestran como lo que el otro necesitaba. Ella, al ver que él sí tuvo una razón real para crear una fachada como la suya, inmediatamente entendió que su motivación egocéntrica era simplemente ridícula y no tenía sentido mantenerla. Y al mismo tiempo que
él vea que existe alguien con una fachada como la suya y que la puede tirar tan fácilmente, le permitió ver una luz al final del túnel, entendiendo que él también puede ser así, sin la presión de mantener la perfección encima de él. Están literalmente diseñados para ser tal para cual, pero sin sentirse forzado, y eso lo podemos ver directamente en la rapidez que avanza su relación. No les voy a spoilear qué tanto avanzan en los primeros capítulos, pero sí les puedo decir que cada conversación que tienen entre ellos y consigo mismos se siente sumamente natural, permitiendo que puedan acercarse más y más al final de cada capítulo. Es una oda a la introspección este inicio de la historia, y ver que los niños van llegando a conclusiones acertadas y asertivas de lo que significa que te guste alguien, hace que la progresión sea súper merecida, si podemos llamarle de alguna manera. De verdad, estos avanzan en un tomo lo que otros tardan como 10. Me gusta mucho también que, a pesar de tener comedia en la mayoría de los capítulos, la autora tampoco se priva de incluir tópicos serios, más que nada con Arima, como lo son el abandono, el trauma y el cómo dejar desatendidos tus pensamientos puede llevar a la creación de mecanismos en la forma de ser, que uno mismo es incapaz de notar hasta que ya se vuelven un obstáculo real en la interacción con otros. Se puede poner muy psicológica la cosa de la nada. Y de hecho, hablando de eso, si tal vez la comedia no es lo suyo, debo decirles que para la segunda mitad de esta obra ya las cosas empiezan a ponerse mucho más dramáticas y oscuras. Así que sí, es una de esas historias que crecen junto al lector y que no se quedan estancadas en la premisa inicial. Finalmente, una de las cosas que más me gustan es que aquí los personajes secundarios sí se sienten como seres pensantes. Déjenme les explico. Personajes como la familia de Yukino son bastante estereotípicos. Por ejemplo, aquí cumplen el rol de la típica familia ruidosa y poco inteligente. Pero cuando llega el momento de interactuar con la historia principal, dejan ver muy claramente su personalidad y sus creencias, y las sostienen argumentalmente, incluso contra personajes principales. Es más, los personajes secundarios que pueden considerarse como antagonistas, o que mínimo causan conflicto, también son muy racionales, y a pesar de que van en contra de los intereses de Yukino y Arima, muestran cierto entendimiento y respeto por las posturas de los protagonistas, lo que en general evita que la obra se sienta conveniente, o como personajes caricaturescos que nada más están ahí para aparecer en la historia y después ser olvidados. No, aquí los conflictos van a hacer que los protagonistas evalúen su forma de ser, entiendan lo que está bien, entiendan lo que está mal y crezcan juntos. En resumen, esta es una comedia romántica que sabe cuándo dejar de ser comedia y que sabe también cuándo no centrarse en el romance. No se trata de cómo se enamoran los personajes principales, sino más bien se trata de qué ocurre en la vida una vez que el romance llega a ella, buscando siempre enfocarse en el desarrollo de Yukino y de Soichiro, y de cómo contar con el otro les ayuda a entenderse mejor a ellos mismos, enfrentándose a cualquier cosa que se les ponga enfrente, siempre con un objetivo en común: vivir la vida juntos, siendo fieles a su verdadero yo. Si lo que buscas es un romance introspectivo que refleje la aceptación del ser como proceso indispensable para hallar el verdadero amor, donde los mensajes de esfuerzo mutuo y perdón tanto a uno mismo como a los demás, entonces, Karekano, las circunstancias de él y ella, es para ti. Increíble que la comunicación básica sea algo que se celebre en un manga de romance, pero bueno, ya vieron cómo es la cosa, no solemos tenerlo mucho. La verdad es que Karekano es una serie con un montón de matices. De un momento a otro los personajes pueden pasar de estarse correteando en los pasillos a expresar la forma en la que han estado lidiando con el trauma durante tantos años. Sé que para muchos el arte les va a causar un poquito de incomodidad o no les va a gustar tanto, pero tienen que entender que esta es una obra de casi 30 años y de todos modos a mí no me parece mala, ¿eh? Cuando toca ponerse serio, la autora puede ir de dibujos ridículos en la comedia absoluta a cosas más serias a la hora del romance. Así que sí, es una obra en general bastante completa. Si ya te gustaba el romance, éntrale. Si apenas vas a descubrir el romance, éntrale. En general, para todos hay. Eso sí, hay que advertirles, la publicación puede que vaya a ser un poquito lenta. Y es que verán, estos primeros 2 volúmenes salieron juntos por allá de mayo de este año, y no hemos tenido ni pío del tercer volumen. A menos aquí en México, porque en España ya se anunció que sale en febrero. Así que supongo que podemos esperarlo por aquí para abril más o menos del siguiente año. Lo bueno es que nada más van a ser 10 volúmenes, así que con ese tomo número 3 ya tendríamos el primer tercio cubierto. Ojalá que después de eso la editorial pueda meterle nitro y que Japón apruebe más rápido las portadas, que son completamente diferentes. Pero pues nada, si tienen oportunidad, échenle una checada. Y hasta ahí vamos a dejarla el día de hoy. Espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.